de ahora. Yo voy a desaparecer de la imagen por un momento para poder mostrar una presentación. ¿Okay? Cualquier cosa, el micrófono lo abren, por supuesto, o el chat. Cualquiera de estas cosas, si hay alguna duda, en principio me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, voy a compartir una presentación. Solamente un pequeño resumen inicial de lo que hicimos la vez pasada, o la clase pasada. En principio, el análisis de clustering, como le decía, es encontrar patrones en la data y una data que no tiene etiquetas, en principio. Es decir, de alguna manera, el método de clustering tiene que entregarle una etiqueta, tiene que separar en grupos, y para separar en grupos, la primera etapa es encontrar una distancia entre la data. No existe una única forma de definir la distancia, y aquí ya tenemos aquí hay solamente algunos ejemplos de distancias que se pueden emplear. Ahora lo vamos a ver con el ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada, lo repito para que sea sencillo. Aquí entonces tendríamos distintos tipos de distancias que uno podría trabajar. Por lo general, si la distancia, si las observaciones son valores numéricos, uno trabaja con una distancia euclidiana o una distancia como esta distancia que está aquí, que es una distancia que se llama, le ponen un nombre de Manhattan, pero es lo que se llama la norma L1. ¿Okay? Entonces, primera etapa para hacer un análisis de clúster es definir una distancia. Ahora lo vamos a ver cómo se hace rápidamente en R, con un comando muy sencillo. ¿Okay? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa, me salto todo esto, porque estos son ejemplos de distancias. La segunda etapa es elegir qué algoritmo voy a emplear. Y hay de dos tipos, jerárquicos y de partición. Dentro de los jerárquicos también se dividen en dos partes, que es aglomeración y división. Básicamente lo que vamos a trabajar se llama H-Cluster y lo que vamos a trabajar se llama AGNES. H-Cluster significa Hierarchical Clustering y AGNES significa aglomeración o aglomeración nested o anidada. Aglomeración anidada es lo que significa esto. Entonces, estos dos tienen un comportamiento parecido. En realidad, la gracia de estos dos es que te fabrica lo que se llama un dendrograma, que es básicamente toda una estructura de clústeres en dependencia de las distancias que hay entre las observaciones. Bien, y el otro método es el método de partición, y dentro de partición vamos a usar dos. Ahora lo vamos a usar rápido. Se van a dar cuenta que que muchas de las cosas ya están listas, solo hay que entender cómo funciona. PAM, el método PAM, que se llama partición around medoid o partition around medoid, o que es algo así como una partición alrededor de los medoid. Y los medoid no son más que una observación tipo, una observación específica que se toma como referencia, y a partir de ahí se toma todas las distancias a esa observación, que es como el representante de un grupo dado. Y el k-means es lo mismo, uno elige una cantidad digamos, de representantes o de observaciones que alrededor de él se van a tomar las medias, y las distancias medias más cercanas a él son las que van a participar en el clúster, son los que están metidos dentro del clúster. Bien, entonces, la diferencia entre uno y el otro es que en el segundo, en la partición, ustedes tienen que dar digamos, para partir, tienen que dar un número de clúster que ustedes quieren. En la partición, me refiero. En la partición ustedes dicen, ya, yo quiero dividir mi dato en 5 clústeres. Entonces, ahí tienes que dar de partida el número de clústeres que tú quieres. Mientras que en el primero, que es el jerárquico, no doy de partida cuántos quiero, sino que aquí los calcula todo, hace una jerarquía de clústeres, y después, viendo la data, yo decido cuántos clústeres me voy a quedar. ¿Ok? Dentro de jerárquicos, yo tengo que definir otra cosa más. Tengo que definir el tipo de método de cómo voy a juntar los clústeres. Para juntar los clústeres existen distintas métricas. Aquí están todas las métricas que podemos ocupar. La fórmula general es esta de cómo junto los clústeres, pero no necesitamos saber ninguna de estas fórmulas, salvo que ahora vamos a ir probando con distintos tipos de formas con que voy a fabricar los clústeres. Repito, dentro de del método jerárquico, dos cosas hay que saber. Una, la distancia, que pueden ser distintas, y dos, las formas en que voy a hacer la aglomeración. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. ¿Aló? Ya, ok, parece que tiene un micrófono abierto en principio, ¿no? Ok. Sí, perdón, profe. No hay problema.
Bien, entonces, como le decía, dentro del análisis de clúster, usted tiene dos cosas que resolver. Una, ¿qué distancia voy a ocupar? Y dos, ¿qué tipo de método voy a usar para mezclar los clústeres, para fabricarlos, para pegarlos? Y para eso tengo, bueno, tengo single linkage, que significa pegar, pegado simple, pegado completo, en promedio. Entonces hay distintos promedios pesados, centroide, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos dice cómo tú quieres pegar los clústeres. ¿Ok? Vamos al ejemplo concreto para que se vean que esto no es una cosa muy difícil. Yo les pido que vayan a Canva si no lo tienen, o si ya lo tienen, bien. Vamos a partir con el ejemplo 3 que lo estábamos haciendo ayer, que tiene que ver con comida, con la comida que se llama comida francesa, digamos, el dataset se llama así, French Food, o Food Data, y básicamente lo que está tratando de hacer este dataset que vamos a usar de ejemplo es que tenemos los gastos en, un segundito, antes de hacerlo mejor lo voy a explicar desde acá, que creo que aquí está dicho mejor. Segundo, el ejemplo con las distancias, ahí lo tengo. El conjunto de datos que consiste en el promedio de gastos en alimentos para varios tipos diferentes de familia en Francia, que MA significa obrero, de manufacturer, me imagino, los empleados y los gerentes CA. Y cada familia tiene 2, 3, 4, 5 niños. Y yo lo que quiero hacer es una especie de análisis como de cuánto gasta cada familia en comida, en dependencia de si es obrero, empleado, gerente, y además por el número de niños. Entonces, por ejemplo, las etiquetas son, si uno escribe una etiqueta MA5, significa que este es un obrero que tiene dos hijos. Este es un empleado con 2 hijos, este es digamos, un gerente con 2 hijos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces son las etiquetas que uno usa. Y ese es la dataset que vamos a emplear. Y yo justamente lo que quiero es ver si existe algún tipo de patrón en los gastos, en dependencia del número de hijos y en dependencia de si son 3 categorías: obreros, empleados o gerentes. ¿Ok? Entonces, eso, como repito, es un ejemplo de cómo funciona el análisis de clúster. Ok, lo primero que vamos a hacer es cargar la data. Yo creo que ya están acá ustedes, me imagino. Dentro de la librería CAR, si no lo tienen, habría que instalarlo. Y acá nosotros, que eso ya lo habíamos hecho ya, por eso es que voy un poco más rápido todavía, porque eso lo hicimos en la clase pasada. Si uno hace, por ejemplo, el head de food, ¿sí? Lo que va a tener justamente son, acá en este lugar va a tener los meses. Aquí están los meses. Hay 8 meses de gasto, y aquí los distintos tipos de familia. Hacia abajo están los distintos de familia: manufacturer con 2 hijos, empleado con 2 hijos, bueno, el manager con 2 hijos, sucesivamente. Aquí están el tipo de familia, y hacia allá son los gastos que hay por cada mes. O sea, se gastó 332 euros o francos, no se recuerdo ahora, porque esta es una data un poquito más antigua que se usa justamente para mostrar cómo funcionan los clusters. ¿Ok? Entonces partimos con ese ejercicio. Ahí tenemos el problema listo y vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Primero vamos a cargar una librería que se llama Factor Extra, que tiene un montón de recursos de visualización que vamos a ver ahora cómo funcionan. ¿Bien? Y la librería Cluster, que tiene algún tipo digamos, de otras distancias adicionales a lo que tiene R como básico. Entonces cargo esos dos paquetes, están cargados. Y observen que lo primero que vamos a hacer es definir las distancias usando el comando dist. Entonces, la primera etapa, repito, para hacer un análisis de clúster es definir las distancias, y vamos a guardar esto en resultados distancia, aquí en este concepto. Acá es donde yo defino el método que quiero ocupar, es decir, el método me refiero a qué tipo de distancia voy a ocupar. La distancia euclidiana es la distancia que le llaman norma L2, es decir, es la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado entre dos puntos. Eso es lo que es la distancia euclidiana. Pero también tengo otras más, digamos. Otras distancias que puedo ocupar es Manhattan, Maximum, Minkowski, que yo puedo ir colocando acá. En principio yo puedo ir variando las distancias de acuerdo a lo que yo quiera. Esas son mis opciones. Repito, tengo muchas opciones para calcular ahora distancias. Y yo le sugiero que si las distancias son de tipo numérica, como muchos de los datos que vamos a trabajar, entonces partan con la euclidiana. Con esto
uno cumple, con este comando uno cumple la primera etapa del análisis de clúster, que es definir la distancia. La segunda etapa viene ahora con que uno define ahora qué tipo de algoritmo va a ocupar. Y el algoritmo que vamos a ocupar se llama H-class, que si ustedes se recuerdan, cuando vimos la grafiquita arriba, el diagrama arriba, no el diagrama, sino los tipos de algoritmos que existen, estos son algoritmos jerárquicos. Es decir, vamos a ocupar un hierarchical clustering. Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, ¿de qué se alimenta este comando? Se alimenta de la distancia que acabamos de definir arriba, la colocamos acá. La distancia es esta. Y ahora definimos un método de cómo queremos aglomerar digamos, los clusters. Aquí yo puse WARD D2, que es un método que permite tener clústeres muy homogéneos, pero también existen distintos métodos. Existe el método single, complete, centroide. Hay muchas formas y hay muchos más que, como les había mencionado anteriormente. Entonces, aquí uno puede colocar distintos métodos para aglomerar. Entonces, repito, tengo muchas variantes. La primera variante es definir la distancia y segundo, tengo muchas formas de aglomerar los clústeres. Aquí tengo una, por ejemplo. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y el otro. Por ejemplo, ahora voy a cargar las distancias. Ya las cargué. Y voy a hacer WARD. Esto no lo voy a comentar por el momento, voy a seguir con WARD. Nada más, ¿sí? Solamente, y después si ustedes quieren pueden comprobar con single cómo cambia uno y el otro. Lo puedo colocar también complete acá, centroide, y van viendo que el árbol puede tener cierto cambio de estructura, una vez que ocupe distintos métodos. Entonces, el primer comando que vamos a hacer es visualizar este fvis, significa vamos a visualizar el dendrograma. ¿Y cuál es el alimento de este comando? Es lo que acabamos de hacer, el clustering. Lo pongo acá y veo, y esto, bueno, esto es para el tamaño de las etiquetas o de las letras. Haciendo esto me da el primer dendrograma. ¿Ok? Solo para ver una muestra, si yo cambio, por ejemplo, en vez de usar el método WARD, utilizo el método singled, por ejemplo, voy a descomentar esto. Ustedes van a darse cuenta de que ahora el dendrograma cambia. O sea, cambia un poco el dendrograma, ¿sí? El principio del dendrograma porque va a depender un poco del método que se usó para hacer el clustering. ¿Sí? Lo que interesante es que después que uno ve el análisis no hay mucha diferencia. Sí, hay diferencia porque, bueno, vamos a seguir con el single en vez de con el WARD, porque aquí vamos a tener una serie de clústeres distintos. Vamos a ver que aquí hay clústeres distintos en dependencia del método que estoy ocupando. Y a mí me interesa un poco relacionarlo con la data y ver que efectivamente me esté aportando algo de conocimiento. Por eso el método va a depender mucho de la data que tengo, en principio. Entonces voy a seguir con single, porque aquí me doy cuenta de uno siguiente. Me doy cuenta de que el CA con 5 hijos, es decir, como el manager que tiene 5 hijos, es como un clúster solo. Es solo un clúster. Si uno lo mira hacia arriba, se da cuenta de que no hay nadie que se pegue con él, salvo al final, digamos, ¿no? Aquí hay otro clúster también, que es un M5, es un solo clúster en principio, ¿no? Que se puede juntar con el resto, pero, por ejemplo, estos dos tienen un comportamiento muy parecido. Es decir, los CA que tienen 3 hijos, con los CA que tienen 4 hijos, tienen los mismos gastos, es decir, aproximadamente tienen la misma cantidad de gastos. Mientras que aquí hay un clúster un poco más grande, se fijan, ahora vamos a dividirlo, donde me doy cuenta de que el manufacturer con 2 hijos, con 3 hijos, el empleado con 3 hijos, el que tiene 4 y el que tiene 4, todos se comportan bastante parecidos. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque porque están como más cercanos en cuanto a las distancias verticales. Estas son las distancias a las cuales se arman los clústeres. A distancia 1, distancia 2 y distancia 3. En principio lo que está diciendo acá. Vamos a seguir un poco adelante, digamos. ¿Cómo yo sé que encontré una buena estructura a partir de este método de H-clustering? Yo tengo una forma de hacerlo y es calculando lo que se llama la matriz cofenética y haciendo la correlación. Entonces, esto es un criterio numérico que si está por encima de 0,5, me está diciendo que hay una muy buena correlación entre las distancias que habían entre las observaciones y la estructura de clustering que acabo de encontrar. Esta es una estructura de clustering, que ahora vamos a ver que con grupo 4 parece ser mejor. Pero esta estructura que ya se creó acá tiene muy buena correlación con la estructura inicial de distancias que hay entre cada una de estos comportamientos. Entonces, este criterio es lo primero que uno ve.
Y la pregunta que ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué distancia ocupo? ¿Cómo yo sé a priori qué distancia? ¿Cómo yo sé qué método voy a emplear? Etcétera, etcétera. No lo sé a priori, pero un criterio podría ser que ustedes vayan cambiando distintos métodos y vayan calculando este valor de acá que se llama correlación cofenética. De forma tal que encuentren el mejor valor posible de tipo 0,7, 0,8, mayor que 0,5 sería suficiente, pero un buen número, mientras más alto mejor, y la estructura se ve mejor así. Entonces, una forma inicial de saber qué método voy a emplear es simplemente calculando este numerito que está acá, ¿sí? Y se calcula de manera muy sencilla, calculando este comando que se llama matriz cofenética y después la correlación entre la distancia y la matriz cofenética. ¿Ok? Bien, entonces, me doy cuenta acá que vamos a suponer que tengamos 4 grupos nada más. Yo puse un grupo de 4. Ustedes pueden cortar con distintos grupos, con 3, con 5, aquí. Entonces, lo único que tienen que cambiar es acá el valor de K. Y por supuesto, yo puse grupo 4, ese es el valor que le puse. Si le pongo un 5 acá, le pongo un 5 acá o un 6, depende del número que le estoy poniendo. Voy a quedarme con 4, ¿ok? Entonces, si uno head en 4, me doy cuenta de que en el grupo 1, bueno, esto están los M2, los MAD2, qué sé yo. Mejor ver quiénes pertenecen a qué grupo, digamos, ¿no? O cuántos, disculpe, antes que nada, cuántos hay en cada grupo. Me está diciendo que en el grupo 1 hay 8, este comando de tabla 4, que en el grupo 2 hay 2 observaciones, en el grupo 3 solo 1 y en el grupo 4 solo 1 observación. Y yo estoy mirando acá y me doy cuenta de que este grupo tiene una observación, este grupo tiene una observación, este grupo tiene como 2 observaciones, que son estos dos, y el resto tiene como entre 8 observaciones que debe ver. Y eso vamos a ver si efectivamente cómo lo podemos ver haciendo una visualización del dendrograma. Acá. Entonces, haciendo esto, uno ve dividiendo, uno puede dividir que aquí efectivamente hay un grupo, aquí hay otro grupo, aquí está el tercer grupo y aquí está el cuarto grupo que tiene los 8 representantes. Entonces quiere decir que este se comporta de una manera distinta a este y estos dos se comportan de manera muy parecida en cuanto a los gastos y todos estos tienen como un mismo comportamiento en cuanto a los gastos. Es decir, algo que yo no podía ver directamente en la tabla de números, ahora yo estoy dando cuenta de que existe algún cierto patrón y vamos a seguir viendo el patrón, vamos a mejorarlo un poco. Otra forma de visualizarlo es colocándole colores acá, ¿no? Siempre hay un warming acá porque los colores no son suficientes, pero el warning este no me importa, es porque me está diciendo que hay varios colores que no está usando. Entonces, acá me dice que hay un color azul, color esto, aquí ya yo puedo detectar que tengo los 4 grupos y estos grupos se comportan de manera distinta en principio. Otra forma de ver esto, otra forma de ver el dendrograma es usando una especie de red, digamos, o una especie de, ¿cómo se llama? Es una especie de esto viene de genética, digamos, de biología. Y aquí es una forma también de visualizar los clustering. Entonces, lo que me está diciendo, lo que está en rojo acá, que todos estos clusters se comportan es un dendrograma igual, pero escrito en forma de árbol, como una especie de árbol o de rama, en principio, ¿no? Entonces, todos los que están acá pertenecen a un clúster, todos los que están acá pertenecen a otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Es decir, evidentemente los que tienen 5 hijos y se comportan de manera distinta entre estos dos y se comportan distinto con el resto, digamos. Eso es lo que es la familia. Bien, eso vamos a ver las características que tienen cada uno de ellos. Aquí lo mismo, pero la misma gráfica, pero un poquito más, una estructura distinta del árbol, para verlo incluso mejor quizás. Bien, entonces todos estos que están acá pertenecen a un clúster que están en rojo, los que están acá a otro clúster, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene una forma de visualizar los clústeres usando distintas maneras y ocupando el comando fbisdent. Aquí les puse algunas opciones. Ustedes pueden repetir esto con alguna otra data que yo le entregue. Lo único alimento que necesita es que le pasen el resultado del H-cluster, es decir, se fijan que quién es ResHC, es básicamente el H-cluster, que es la segunda etapa del cálculo con análisis de cluster. Ok, esas son las visualizaciones. Ahora, la idea es lo siguiente, esta es otra visualización muy interesante porque esta hace dos cosas, calcula los componentes principales y adicionalmente le dibuja alrededor de él una especie de elipse para separar los grupos.
Este no se ve en elipse porque tiene muy poca data. Ahora después vamos a ver que efectivamente sí se va a dibujar elipse. Acá no son elipse porque se ven muy pocos datos al principio. Pero cuando tengo muchos datos, ahí sí se dibuja correctamente el elipse, ¿no? Ahora vamos a ver ese ejemplo adicionalmente. Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Nuevamente los grupos separados y aquí adicionalmente están los componentes principales. El primer componente principal explica el 61.9% y el otro explica el 26%. Quiere decir que esto es una muy buena estructura. ¿En qué sentido? De que los dos primeros componentes ya están explicando muchísima, casi el 80% o más del 80% de la varianza de la data, y por lo tanto esto que estamos encontrando es una muy buena estructura, o sea, se separan bastante bien. Todo lo que está acá efectivamente se comporta de una manera muy parecida y estos se comportan diferentes a esto en principio, ¿no? ¿Okay? ¿Qué otra cosa más puedo hacer con los clústeres? Bueno, capturar qué características, por ejemplo, tienen todos los personajes que están aquí adentro. ¿Qué características tienen? ¿Sin cuánto realmente gasta? ¿Cuál es el valor promedio de lo que gasta cada uno de ellos por separado? O las medianas o los medios. Entonces, con eso utilizo el comando aggregate, le paso mis datos, le digo, les pido, el grupo 4, que es el que estoy trabajando, si hubiese sido 5 tendría que haber cambiado, y les pido que me dé estos valores. Entonces, ¿qué son estos valores? Lo que gasta cada uno de los grupos, a pesar de que dice grupo 1 es el grupo 4, porque hay 4 grupos acá, ¿no? En principio, es grupo 1, 2, 3, 4. Estos son los grupos 4. ¿Qué es lo que me está diciendo estos valores? Recuerden que esto está estandarizado, por eso que aparecen signos negativos. En principio, lo que son negativos significa que están por debajo de la media y lo que son positivos significa que están por encima de la media. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me está indicando este? Que estos dos grupos gastan menos que el grupo este y este grupo, que son los grupos que más gastan. El grupo 3 y 4, que son los que más gastan. Es decir, el grupo 3, que está acá, que corresponde a... El grupo 3 correspondería aquí al amarillo, que es el M5, que tiene 5 hijos, gastaría más, efectivamente, y el grupo 4 también gasta más, que es el grupo que tiene los K5, digamos, gasta más. Entonces, un empleado que tiene 5 hijos gasta más que este, y estos dos gastan más que el resto, en principio, ¿no? Entonces, eso es lo que uno va viendo acá a partir de la data. Bueno, estas son la media, la mediana, pero también puedo hacerlo con los valores medios, también. Y me doy cuenta que los valores medios también satisfacen lo mismo. Pero si yo no quisiera tener, por ejemplo, signos menos, en vez de trabajar con la data estandarizada que está en F, voy a trabajar con la data original, haciendo lo mismo. Y cuando hago lo mismo, entonces ahora me doy cuenta de que ahora sí yo sé, tengo los valores correctos. Es decir, el grupo 1 como promedio, digamos como media, como mediana, gasta 396. El grupo 2 gasta 411, 584, que es el que más gasta. Y yo puedo entonces identificar cada grupo a quién pertenece. En principio puedo ahora identificar quiénes son los nombres, ¿no? Los nombres. En principio ahora puedo identificar quiénes son cada uno. Ya lo tenías acá en el dibujo, pero ahora puedo identificar que en el grupo 1 están todos estos personajes que están acá, que sería el grupo 1, pero ya puedo tener el nombre correcto. Y puedo saber cuánto gasta lo que gasta el grupo 1. Me puedo fijar acá. Gasta 396 como promedio en el primer mes, en el segundo mes 634, y estos son los gastos que hay en los meses. Bien. Mientras que este grupo, el grupo 4 y el grupo 3, gastan mucho más, evidentemente, y por lo tanto tienen un comportamiento distinto al resto. ¿Ok? Espero que con eso se entienda más o menos el tema de cómo funciona el clustering. Es que eso es casi todo lo que uno puede hacer al principio. Uno puede hacer un poco más, pero eso ya es suficiente en principio. Número 1 es definir la distancia. Número 2, definir qué método voy a ocupar, que en este caso use un método jerárquico. Número 3 es hacer las visualizaciones correspondientes. Y número, no sé, 4 es como determinar los valores agregados, usando el comando agregado. Este aggregate que me permite usar y calcular los valores medios, promedios, usar desviaciones estándar, porque aquí puedo escribir aquí desviación estándar entre los grupos, etc. Eso me permite capturar las características que tiene cada grupo. Bueno, he estado hablando, chicos, no hay ninguna, por el momento no hay o me están diciendo, sí. Ahí en la sala de espera. Ah, los había olvidado la sala de espera. Perdón. Ahora sí. Estaba tan entusiasmado explicándole que no me di cuenta. Ok. Vamos a hacer lo siguiente ahora para terminar.
para terminar con el tipo de cosas que se pueden hacer con clustering, voy a ocupar el otro ejercicio, me voy a saltar al ejemplo 4, y por favor les pido que vayan al 16.5 dentro aquí voy a generarme acá, ustedes pueden bajarlo, cambio la presentación un momentito para que se vea. Por favor, bajen el 16.5 para mostrarle otros tipos de método, que es el método CAMIN y el PAM. Por favor, este lo vamos a analizar ahora. Digamos que es como casi el penúltimo tema de hoy. Bajen este, por favor, copien lo que está acá, aquí hay bastante explicación. Lo que quiero hacer, esto traté de escribirlo para que tengan la explicación, pero lo que me interesa es resolver el ejercicio que viene debajo. Por favor, copien todo lo que está ahí, todos esos comandos. En principio, péguenlo en RStudio. Necesitan tener, por supuesto, la dataset que se llama usres.csv y por lo tanto tienen que definir el directorio de trabajo. ¿Ok? Directorio de trabajo, entonces, para poderlo hacer. Entonces, cópienlo, por favor, y sería como, este es como el último ejemplo que vamos a hacer. Y quiero explicarlo con, bueno, algún detalle porque es justamente un ejemplo que me permite partir de cero y ver distintos métodos y distintas visualizaciones, al igual que el otro caso, pero un poquito más, con más datos, en principio. Entonces, este es como el ejemplo típico que uno podría trabajar. Adicionalmente, ahora voy a hablar de otros métodos como el K-means, que no es un método jerárquico, es un método de tipo de partición, y en este tipo de partición, ahí yo sí tengo que definir inicialmente el número de clusters que yo quiero al inicio. Ok, me salgo de acá, voy a ir a RStudio y voy a trabajar con este ejemplo, si ya lo tienen listo en principio. Ok. Deberíamos estar acá. Estamos ok, ¿no? ¿Se entiende? Está todo... No veo que nadie me ha dicho nada, así que... Ok, estamos... Bien, estupendo. Si alguien tiene algo que decir, ni un problema. Ok, partimos entonces con el quinto ejemplo, básicamente como casi como el penúltimo. Vamos a trabajar acá con distintos métodos, no solamente con K-means, yo quería ejemplificar este con distintos métodos, el USRest. Les recuerdo que USRest, carguémoslo para recordarles de qué se trata. Con esto lo que voy a hacer es borrar los gráficos, voy a cargar mis datos y les explico, recuerden que este dato ya lo habíamos trabajado antes. Acá tenemos los 50 estados norteamericanos y que se diferencian por la cantidad de asesinatos por cada 10.000 personas, asaltos, la población urbana bueno, violaciones. Son datos de criminalidad de los 50 estados norteamericanos. Ese sería que hacer. Entonces, nuestro objetivo acá sería ver para estos 50 estados, por eso que son 50 observaciones, si existen estados que se parezcan en cuanto a criminalidad. ¿Quiénes serían estos estados? Identificar qué estados son los que que tienen comportamiento similar y ver si existe algún patrón en los Estados Unidos de qué estados son los que donde se comete mayor criminalidad. Esto yo me lo imagino, incluso se puede hacer también en Santiago, uno puede trabajar por comuna, trabajar por regiones, uno puede hacer un estudio de criminalidad o donde hay delincuencia, etcétera, etcétera, y uno puede detectar zonas determinadas también si uno quiere hacer un trabajo como este. Ese puede ser un ejemplo. En particular, uno podría hacer otra cosa más ahora, y eso probablemente tiene que ver con el examen que van a hacer ustedes, ahí le adelanto un poco. Están los índices de movilidad de todas las comunas, y uno quisiera hacer un análisis de clúster para determinar qué comuna o qué característica de la comuna tiene mayor o menor movilidad y ver son los promedios agregados de cada comuna para identificar comunas que se parezcan o que no se parezcan en cuanto a movilidad y detectar si hay problemas de movilidad en cada una de ellas y dónde hay problemas. Entonces, eso podría ser un estudio, en vez de tener análisis de criminalidad como están acá, análisis y podemos tener índice de movilidad, entre otros factores. También podríamos tener índice de contagio, índice de movilidad, distintas cosas, y hacer un análisis de clúster, y eso es hasta publicable. Así, realmente es un trabajo que a uno le interesaría realmente tener a alguien. Entonces, probablemente tienen que hacer algo como esto en el examen. Ahí le adelanto un poquito la pregunta. Le voy a indicar qué data tienen que bajar y con eso hacer un análisis de clúster. Por eso es interesante lo que vamos a hacer ahora, porque es casi como repetir lo mismo, pero con una data distinta. ¿Okay? Entonces, partamos con esta data para que se entienda.
repito, estos son índices de criminalidad y yo quiero saber, en esos 50 estados norteamericanos, si existe algún patrón, es decir, si existen ciertas regiones que cumplen ciertas características, digamos, de criminalidad. Mirando los números no me doy cuenta mucho, en principio es como difícil ver los números y darse cuenta de algo si no hago un análisis, digamos, preliminar. No puedo etiquetar, por ejemplo, los estados del sur satisfacen ciertas cosas, los estados del norte satisfacen ciertas cosas, eso no lo sé a priori, a menos que haga un estudio de clustering. Y para eso sirve el estudio de clustering, para aportarme si existe algún patrón o no dentro de la data. Partimos entonces con esto. Bueno, ya cargué la data. Lo primero que voy a hacer es eliminar esa X que está ahí, que estaba de más. Voy a colocar estos valores, los voy a colocar aquí, donde existe 1, 2, 3, 4 y 5. En vez de escribir esto, 1, este Alabama va a aparecer en el 1, este Alaska en el 2. Esto es lo que se llama los row names, los nombres de filas. Entonces, eso es lo que hacemos acá, cambiando los nombres de filas, ¿no? Entonces, hacemos esto, y hacemos esto, y cuando hacemos un head, se dan cuenta que desapareció el 1, 2, 3, 4, qué sé yo, y en lugar de eso están los nombres de los, digamos, de los estados. Bien. Entonces ya tenemos nuestra data y siempre es aconsejable para trabajar con análisis de clustering hacer un escalamiento y lo que vamos a hacer es justamente escalar nuestros datos. Bien, esos datos los escalamos y hacemos, bueno, ese S que está además acá, datos con 2S, significa que es datos escalados. Lo pusimos así, digamos. ¿Okay? Entonces escalamos los datos. Recuerden que escalar los datos significa, por ejemplo, si uno ve datos, se da cuenta que ahora hay valores positivos y negativos, ¿no? No significa que la población urbana sea negativa, sino que estoy diciendo que hay un valor promedio y en Alabama es negativo porque es menor al promedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calculan los valores medios y se dividen por la desviación estándar, y eso es lo que significa estandarizar o escalar la data. Y este es el comando que uno usa, escalo la data. ¿Ok? Entonces ya la data está escalada y ahora podemos trabajar para hacer los clusters de mejor manera. Es aconsejable. Primer paso para hacer el análisis de clúster, definir una distancia. Definimos la distancia y lo guardamos en distancia euclidiana, porque vamos a usar otra distancia. ¿Ok? Bueno, esto es nada más para indicar que la clase el objeto es una clase de distancia. Y si quiero echar una miradita a la matriz de distancia, aquí lo que estoy es redondeándola para que no sea a un solo grande y solamente voy a ver los tres primeros para que no se vea toda la matriz. Entonces me estoy dando cuenta que, por ejemplo, la distancia que hay entre Alabama y Alaska es 2,7 en cuanto a criminalidad. No sé si es que está cercana o está lejana, eso es lo que voy a hacer con los clústeres. ¿Okay? La distancia que hay entre Alabama y Arizona es 2,3 en cuanto a distancia en criminalidad, digamos. Eso es lo que significa, ¿no? Y por supuesto en la diagonal aparecen puros cero. Y aquí puse de 1 al 3 nada más para que me salieran 3 estados nada más, ¿ok? Bien, hay otras formas de calcular distancia, que es lo que quiero. También puedo hacer otro tipo de distancia. Por ejemplo, en vez de ocupar el comando distancia, si yo utilizo este paquete que se llama facto extra, que ya lo habíamos utilizado, entonces tengo otro comando más que me aporta con nuevos tipos de distancia, que se llama getDistance. Es en vez de usar distancia, ahora tengo otro comando nuevo que me va a aportar con tener más métodos de distancia. Entonces voy a ocupar un nuevo método que se llama Pearson también. Pearson que significa calcular la correlación entre las ciudades. Y puedo ver ahora otro tipo de distancia. Se ve como más chiquitita ahora las distancias, pero lo que importa es la correlación que existe con el resto de las demás distancias, ¿no? Me está diciendo que Alabama se aleja de Alaska 0,7, por ejemplo, y se aleja de Arizona 1,4. Son números distintos a estas distancias, pero lo que importa es que a lo mejor probablemente son distancias correlativas, es decir, me refiero de que si aquí es 0,7, ahora tengo una distancia más chica entre Alabama y Alaska que la distancia entre Arizona, digamos, 1,4. Antes 1,4 era más chica que esta, y ahora tengo menos correlación entre una y la otra. Es decir, puede ser que las distancias afecten nuevamente la formación de los clústeres y tengo que ser cuidadoso en elegir las distancias. ¿Bien? Me voy a saltar este pedazo porque este es un ejemplito que quería poner. Bueno, no lo hacemos, vamos rápidamente. No tiene nada que ver, pero el que viene ahora, que es una data que se llama Flower. ¿Bien? La data Flower es solamente no tiene nada que ver, pero es para ejemplificar una cosa. Si yo calculo la estructura de la data Flowers, me doy cuenta de que hay
aparte de valores numéricos, también hay factores. Factor, por ejemplo, la variable B1 es factor, la variable B2 es factor, y aquí son factors ordenados, es decir, con niveles ordenados, uno mayor, es decir, no son valores numéricos. Por lo tanto, no podría utilizar una distancia de tipo euclidiana. Son más bien valores binarios. Si ustedes se fijan, son valores binarios. Es como si esto fuese, no sé, 0 y 1, es decir, o es una cosa o la otra. ¿Cómo calculo la distancia ahí? Bueno, no utilizo esta distancia, sino utilizo una nueva que se llama DAISY. Este comando es muy interesante porque lo que va a hacer es, en los valores numéricos, utiliza la euclidiana, y en los valores de otro tipo binario, los convierte a numérico y calcula rápidamente las distancias. Entonces, DAISY nos va a dar una distancia, si quiere podemos echar una mirada, y aquí tenemos la distancia entre las flores, por ejemplo, entre los resultados de las flores. Repito, no tiene nada que ver, solamente quería mostrarle que existe otro comando que se llama DAISY, que se usa cuando ustedes tienen datos de distinta índole, en principio. No solamente datos numéricos, sino datos de tipo factor también. Entonces, en vez de eso, utilizamos una distancia tipo DAISY. Para que funcione DAISY, tiene que tener la librería cluster. No funciona con dist. Entonces, en pocas palabras, tengo comando distancia, comando getDistance y comando DAISY para definir distancias. ¿Cuándo uso cada uno de ellos? Bueno, si mis datos son numéricos, me quedo con dist. No hay problema. Si yo quiero trabajar con correlaciones, entonces utilizo getDist y utilizo Pearson. Y si quiero trabajar con datos de distinta índole, es decir, datos que tienen valores factoriales, o sea, valores factor ordenados, entonces utilizo DAISY. Esas son mis tres formas de introducir comandos distintos, ¿okay? Para poder resolver mi problema. ¿Okay? Bien, sigo entonces con mi ejercicio de arriba. Mi ejercicio de arriba sigue siendo el mismo. Mis datos tienen que ver con la criminalidad. Y ahora utilizo este comando que me permite visualizar las distancias. Las distancias euclidianas voy a visualizar. Y al visualizarlo tiene que darme una matriz, y esta es la matriz que está acá. No sé si voy a amplificarle un poquito esto, no sé si se podrá, si ustedes lo pueden ver o no mejor. Si lo quieren ver mejor, hacen un zoom. Así no se ve muy bien, pero en principio, ¿qué es lo que es esta matriz? Lo que está en rojo son lo que son muy cercanos o similares, y lo que está en azul son muy distantes, o sea, distancia 6 hasta distancia 6. Entonces, esto me permite echar una miradita rápida a ver qué estados son similares y qué estados son disimilares. Por ejemplo, este cuadradito que está acá son solo rojos. Si yo me fijo aquí a estos valores que están acá, me doy cuenta de que estos valores, estas ciudades, disculpen, estos estados, son muy parecidos entre ellos. Haciendo un zoom, esto, repito, es para echar una mirada nada más. Mientras que veo este cuadradito azul que está acá, significa que estos estados se diferencian bastante entre ellos. Y esta matriz, que es la matriz de colores, me permite ver que existen como bloques indicándome que efectivamente pueden haber alguna estructura de clúster. Bloque, aquí hay un bloque, aquí hay otro bloque, y como es simétrica va a repetirse lo mismo arriba de abajo, ¿no? Pero en principio esto me permite, aquí hay otro bloque más pequeño, aquí hay otro bloque más pequeño, y me está indicando que efectivamente hay ciudades que se juntan, estados que se juntan por comportamiento de criminalidad. ¿Bien? Entonces, además esto me permite ver que probablemente haya una serie de bloques. Mirando la data me doy cuenta, mirando solamente, que puede haber hasta 4 bloques distintos. Aquí hay un bloque, aquí hay otro bloque, 4 aproximadamente, más arriba hay otro. Es decir, voy a partir con 4. Si veo muchos, coloco un número más grande acá. Entonces parto con un método que se llama K-means, para no ser el mismo método clustering, H-cluster, que es el que usamos anteriormente. Vamos a usar un método K-means que se llama, en principio, ¿no? Que este es otro método distinto a H-cluster, y a este sí tengo que ofrecerle la cantidad de clúster que yo quiero. Entonces, para que todos tenemos datos parecidos, coloquemos set 12, por favor. Y con eso generamos un generador de números aleatorios, valga la redundancia, que sea común para todos. Bien, el comando que voy a emplear ahora, en vez de ser hclust, que es la segunda etapa del análisis de clúster, es identificar qué tipo de algoritmo voy a emplear. En este caso voy a emplear K-means. Bien, entonces, y eso lo voy a guardar en el resultado, en REST. Se lo voy a aplicar a los datos,
voy a pedirle 4 clústeres, y esto es, bueno, estos son parámetros para que funcione el algoritmo. Quiero que el algoritmo tome, que se repita 10 veces y que cada uno elija los centros como 25 veces, porque elige 25 veces los centros. Y a partir de esto, esto es estándar. Ustedes pueden aumentar el número de iteraciones. Si aumentan el número de iteraciones, por supuesto, se demora más. La idea es que el algoritmo se repita muchas veces hasta que pueda encontrar una estructura decente, digamos. Y el algoritmo se detiene cuando ya no hay mucho cambio, en principio. ¿Y qué significan los cambios? Que si uno le pidió 4, él eligió 4 puntos al azar. Bien, y eso lo va a hacer 25 veces al azar. 25 veces, eso es el número de veces que comienza. Y una vez que uno elige al azar, calcula todas las distancias de las observaciones a ese punto en particular. Todas las distancias cercanas las convierte en un clúster. Y es decir, armaría 4 clústeres. Después que hace eso, vuelve a encontrar el valor que es más cercano a todos los que están en el clúster y vuelve a hacer el recálculo, y eso lo va a hacer 10 veces. Más o menos ese es el principio que utiliza K-means. Es un comando bastante rápido, pero tiene algunas complicaciones. Bueno, en principio lo ejecutamos. Y ahora vamos a ver cuántos hay dentro de cada clúster o quién pertenece a cada clúster. Por ejemplo, aquí nos está indicando que cada ciudad a qué clúster pertenece, a cada uno de los 4. Están los 4 clústeres, y aquí me está diciendo que Alabama pertenece al clúster 4, que Alaska pertenece al clúster 1 y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Podemos tener más información? Sí, podemos calcular alguna información adicional. Por ejemplo, ver los nombres de quién pertenece a cada uno de ellos usando el comando, este comando, que en realidad lo único que tiene que cambiar ustedes son los datos, nada más. Y el valor, si le ponen resultado acá, aquí está el resultado. Dentro del resultado de clúster están guardados la membresía, quién pertenece a quién. Entonces, me doy cuenta acá que en el clúster número 1 están Alabama, Arkansas, Georgia, qué sé yo, Mississippi y así sucesivamente. En el clúster 2 están estos, el clúster 3 y en el clúster 4 ahí están cada uno de ellos en principio. Ahora podemos ver qué características tienen cada uno de ellos en cuanto a criminalidad, usando el comando aggregate aplicado sobre los datos, y voy a calcular las medianas. Entonces calculo las medianas y me doy cuenta de que, por ejemplo, en el grupo 1, los estados, por ejemplo, que tienen negativo significa que están por debajo de la media, tienen menos asesinatos. El grupo 1, fíjense que tienen menos asesinatos, menos asaltos, tienen una población por encima de la media, no la más alta, pero sí por encima de la media, y tiene poco rapes. Es decir, dentro del grupo 1 están como los que se comportan mejor en cuanto a índices de criminalidad. Uno puede ver arriba quiénes son los que se comportan mejor en cuanto a índice de criminalidad, y bueno, ahí tenemos Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Mississippi, qué sé yo. El grupo 1 se comporta mejor en cuanto a índices de criminalidad. ¿Quién se comporta peor en cuanto a índice de criminalidad? El grupo 4. Tiene mayores índices de criminalidad, de algún sentido, porque son positivos, están por encima de la media en general, ¿no? Y también el grupo 2. Entonces, el grupo 4, ¿quiénes son? Bueno, estos grupos son Wisconsin, Kentucky, Maine, New Hampshire, qué sé yo, tienen mayores índices de criminalidad según el análisis que encontró la data, ¿no? Bien, entonces también podemos hacerlo con los valores medios, en principio. Y si ustedes quieren ver los valores concretos, entonces en lugar de escribir los datos agregados, puedo simplemente hacer algo como esto. No sé si lo tienen ustedes escrito en su comando, pero pueden simplemente, en lugar de escribir datos escalados, hacer lo mismo sin los datos escalados. Entonces ahí son los valores reales, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los valores reales como significa que evidentemente el grupo 2 y el grupo 4 tienen mayores 13 asesinatos o casi 14 asesinatos por cada 10.000 habitantes en general como promedio. Los asaltos acá son mucho más grandes en todos los lugares. Entonces, aquí están los valores reales, digamos, ¿no? Que ocurren en cada uno de estos estados. Ahora podemos hacer alguna serie de visualizaciones, ¿no? En principio, quería mostrarle, el print este no me importa, lo voy a eliminar acá. Quiero hacer algunas visualizaciones. Y nuevamente el comando fvis, que tiene fvisualizar, tiene una posibilidad de calcular el número de clúster
que te permitiría de alguna forma digamos, ver cuántos clústeres tú necesitas, porque el problema que tiene este método es que tú tienes que darle a priori el número de clústeres. Entonces uno podría partir con este, en vez de decir que tengo 4 clústeres al principio, uno podría darme aproximadamente el número de clústeres que yo debería usar por el método K-means. Este método WS significa algo así como, bueno, carguémoslo para indicar qué significa. Me da una gráfica que me dice que el valor más pequeño, donde ocurre algún tipo, no es que sea pequeño, porque en realidad los otros, mientras más clústeres haya, evidentemente va a ser mejor las distancias que hay. ¿Qué es lo que están midiendo? El total de la suma de los squares al interior de cada clúster. Es decir, lo que le decía, si yo tengo un clúster de 10, calcula las diferencias que hay entre todas las distancias que hay entre ellos, las sumas al cuadrado y eso me da una suma determinada. Entonces, yo quiero calcular esto para 4 clústeres, para 5 clústeres, para 6 clústeres, etc. Y lo que debo de alguna forma partir donde sea razonablemente, por ejemplo en 4, se ve que va decayendo en 4, pero evidentemente las distancias van a ser menores si tengo de alguna manera más clústeres, porque la distancia consigo mismo es casi cero, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que donde haya una especie de corte, de comportamiento que a partir de él empieza a crecer, en ese rango sería muy bueno tener la cantidad de clústeres. Entonces, por eso 4 clústeres no es muy mal, no es malo. Podría usar, bueno, podría usar ¿cuántos clústeres? En principio 5 clústeres no es bueno. 6 clústeres podría usar, 7 y así sucesivamente, pero a medida que voy agrandando me voy quedando con tantos estados o tantos clústeres que no me interesa tanto porque no los puedo interpretar bien. Entonces 4 clústeres razonables, 6 clústeres también sería razonable, 7 clústeres razonables, 10 no porque no puedo interpretarlo, pero 4 clústeres es bastante interesante, digamos. ¿Ok? Entonces, es una forma de hacerlo. Acá voy a ocupar nuevamente lo que habíamos hecho arriba, que yo tengo este comando que se llama visualizar clúster, que me permite calcular los componentes principales y adicionalmente dibujarlos. ¿Ok? Deja ver si... ya, ok. Entonces, me van siguiendo, me imagino. Yo estoy hablando solo acá y es complicado, pero está bien. Voy teniendo acá los clústeres y aquí fíjense que ahora me permite ver, ahora sí me dibuja el círculo porque tengo más data. Evidentemente, antes tenía muy poquitos datos y no se dibujaban bien los círculos. Pero ahora yo puedo ver el número de clústeres, lo puedo ver bastante bien. O sea, puedo ver que se separan bastante bien los clústeres. Veo que también los primeros componentes principales explican muchos datos acá, 62% y 24.7%. Por lo tanto, estos dos clústeres, esto es una muy buena estructura de clúster formada, y veo cada estado cómo está distribuido. Ahora, no es la única forma. Si utilizo otro método completamente distinto al método que estamos empleando ahora, que se llama K-means, y voy a usar un comando que se llama PAM ahora, que es el que viene, me doy cuenta de que PAM encuentra otra estructura distinta que me da otra visualización de la data. Vamos a usar eso ahora. Repito, este comando sirve para visualizar. Entonces ustedes tienen que ir separando qué comando me sirve para visualizar. No hay que cambiarlos mucho. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, evidentemente el resultado de aplicar el método y los datos. Todos estos códigos, como les decía, ustedes pueden buscarlo en internet. Si tienen, por ejemplo, en este caso son cuatro clústeres, entonces ustedes tienen que colocar 4 códigos. Uno puede buscar los códigos de colores de acuerdo al color que uno quiera, en principio, ¿no? Bien, entonces eso pueden hacerlo y eso no es difícil buscar los códigos de colores. Bien, entonces, en principio, ahora vamos a utilizar otro método que se llama PAM. Le voy a pedir que me dé el número de clúster. Voy a partir al revés. Dame el número de clúster. No voy a partir calculando directamente el clúster, sino el número de clúster estimado por este método. Y el método silueta es un método de gráfica que indica la cierta homogeneidad que hay dentro de cada clúster. Yo quiero que me dé la mayor homogeneidad. Y calculemos los mismos datos, sin escalar, aquí no los escalé, por el método PAM. Bien. Y me está diciendo, en este caso es al revés, el que tenga más homogeneidad en vez del menos, el punto más grande me dice que 2 clústeres son mejores. Eso puede ser una contradicción con el anterior, pero como es otra metodología, me está diciendo que hay 2 comportamientos claros.
Me voy a quedar con dos, porque en este caso puedo decir que un conjunto de clúster va a tener la mayor criminalidad y otro conjunto de clúster va a tener la menor criminalidad. Supongamos que yo quiero ir a vivir a un estado norteamericano, ¿qué hago? Ya voy a hacer un análisis de clúster, no voy a ser tan nerd, evidentemente, de hacer este análisis, pero estoy tratando de ejemplificar en qué sentido lo puedo usar, digamos, ¿no? Ok, pero supongamos que quiero vivir en un estado norteamericano y quiero saber dónde hay menos probabilidad de ser atacado, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente calculo usando un método nuevo, PAM ahora, que es alrededor del medoide, ese partition alrededor del medoide, y calculo. Bien, entonces, me dice que hay dos clústeres, estupendo, voy a tomar dos clústeres y ahora este es el comando que hay que ocupar. Se llama el comando PAM, aplicado sobre los datos y le voy a aplicar dos clústeres. ¿Ok? Con eso ya teníamos dos clústeres y ya se guardó aquí todos los resultados. Veamos entonces quiénes están en cada clúster, en principio, y me está indicando efectivamente que hay dos grupos, y eso lo hago con este comando que está arriba que me permite determinar. Entonces, en un grupo están todos estos que están aquí, estos estados, y en el segundo grupo están todos esos estados acá. En alguno de ellos hay mayor criminalidad que en el otro, y eso es lo que vamos a analizar después. Primero, vamos a identificar quiénes son. Recuerden que PAM me tiene que identificar quién es el MEDOI. Y el MEDOI es lo que se llama el representante de cada estado. Y eso lo puedo saber acá. Dame los representantes de cada uno de los representantes. Quiere decir que Michigan es el representante del primer grupo y Kansas es el representante del segundo grupo. En Michigan, por ejemplo, los asesinatos son 12.1 por cada 10.000 habitantes, en Kansas 6. Quiere decir que el grupo de Michigan es donde están las cosas más malas, digamos, al principio, ¿no? O sea, es donde hay mayor población, mayor número de asaltos, mayor número de asesinatos y mayor número de violaciones. En dependencia de Kansas, que es el grupo, es el representante del segundo grupo donde es la mitad de asesinatos, mucho menos de asaltos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y tiene menor población también, por lo general, y menos violación. Quiere decir que el grupo que representa a Kansas es donde menos de estas cosas hay. Veamos un poquito más los resultados. Aquí puedo calcular los agregados y los agregados por cada grupo, ¿no? La media de cada grupo está dada por estos valores, ¿no? Aquí está la media de asesinato del primer grupo y yo puedo simplemente indicar que en el grupo 1, que está aquí, están todos los valores que tienen menos características, no, al revés, todos los que tienen mayores índices de criminalidad. ¿Quiénes son los que tienen mayores índices de criminalidad? Bueno, Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Georgia, todos estos valores, disculpe, me equivoqué, no, sí, correcto. Nuevo México, Luisiana, si ustedes se fijan, son todos los estados del sur, fundamentalmente. Estados del sur es donde mayor índice de criminalidad, salvo en Nueva York, que es especial, no está en el sur, pero tiene mayores índices de criminalidad que en el resto de los demás estados. ¿Okay? Entonces ahí me doy cuenta de que efectivamente ya se encontró un patrón y que básicamente hay un patrón interesante dentro de la data. Hay estados con más criminalidad que otros que antes no sabía verlo a partir de la data. Veamos algunas visualizaciones de esto para terminar, porque ya me queda mucho más que es visualizar esto que estamos viendo de alguna forma. Lo primero es visualizar los clústeres. Y aquí tengo dos grandes clústeres formados por estas dos ciudades con alguna intersección acá. Pero estos son los dos grandes clústeres de los buenos y los malos, digamos. Los estados malos y los estados buenos, ¿no? Entre comillas, por índice de criminalidad. Esto es lo que quiere decir esto. Más visualizaciones. Ahora, antes de hacer una visualización, estamos en el ejemplo 5, si ustedes quieren cargarlo. Esta parte no la tienen. Pero voy a usar otro método jerárquico. Pero aquí me voy a preocupar básicamente nada más de las visualizaciones, que se llama Agnes. Este también es jerárquico, a distinto de lo que hagamos aquí arriba, que hay dos métodos nada más. PAM, un método, y el otro método fue K-means. ¿Sí? Entonces, para terminar con los métodos, vamos a trabajar con dos más rapidito. No solamente me voy a enfocar Ustedes pueden copiar el ejemplo 5, 16.5, que es usar el método Agnes y el método Diana, que son dos métodos que son de jerarquía, de método jerárquico. Entonces, el método de agglomerative nesting, que es un método jerárquico, y veamos solamente que es otro método distinto al método de H-class, pero que también está dentro del método jerárquico, el algoritmo jerárquico.
Generemos rápidamente las gráficas para que se den cuenta. Aquí lo guardé todo acá. El comando sigue siendo lo mismo. Indico Agnes, indico la data que voy a emplear y voy a usar, observen que ahora es muy interesante porque en un solo comando ya yo definí mi distancia y definí el método warp como método de linkage, o sea, cómo voy a pegar mis clusters. Bien, a ver, segundo, estamos ok. Ya, hoy, bien, bien. Bien, entonces hagamos lo siguiente, vamos a hacer el dendrograma. Ahora tenemos un dendrograma usando otro método, también jerárquico. El dendrograma solo funciona para los métodos jerárquicos y automáticamente yo le pedí que me lo diera con 4. Y aquí están los 4 grupos formados en principio. Ahora puedo usar otro método de análisis de clustering que es el método Diana, y para eso ocupo Diana, esto otro comando. Nuevamente tiene la misma estructura, defino la métrica y vuelvo a calcular, y también tengo los valores. Ahora yo quisiera comparar. Quiero comparar el resultado que me dio este método con este otro método. Quiero saber si los dos me dan lo mismo o me quedo con uno solo, etcétera, etcétera. Para eso vamos a introducir esta nueva librería y vamos a hacer distintas cosas. Vamos a usar distintos métodos primero. Voy a comparar el método euclidiano, el método average, distintos métodos con las distancias. Y a partir de acá quiero darme cuenta de si existe o no existe diferencia en los distintos métodos que estoy empleando. Cada uno de estos métodos son distintos, ¿no? En particular, ahora lo que voy a diferenciar son, las distancias son euclidianas para todos, pero los métodos son distintos. Este es average y este es warp. Entonces quiero compararlos. Entonces hacemos eso ahora con la misma data de US REST, es lo que voy a hacer aquí, pero todos tenemos que colocar setSit 1, 2, 3. No sé si me están siguiendo porque ahora me salté a otro tema rápidamente. Ok. No los quiero marear, ya yo creo que les he mareado bastante, pero me falta solo un pequeño detallito nada más de comparar un método con otro, nada más. Recuerden que hay distintos métodos de enganchar o de pegar los clusters. El primer método puede ser single, o puede ser average, o puede ser complete. En este caso voy a comparar average con el método warp. Quiero saber si efectivamente dan la misma estructura o no. Bien, primero cargo los datos, aquí arriba. Voy a hacer un sampleo y voy a no usar este todavía. Voy a dejar pasarle los datos completos al 1. Los datos completos lo voy a convertir en datos 1. Y ahora voy a calcular la distancia por el método euclidiano. Y voy a hacer 2 algoritmos jerárquicos. Uno con el método average y otro con el método. Y quiero compararlos los dos. Entonces, quiero comparar si los dos se parecen o no. No sé si recuerdan, al principio habíamos hecho un dendrograma donde habíamos cambiado de warp, lo habíamos cambiado a single y había cambiado el dendrograma. Ahora yo quiero ver una metodología que me permite comparar entre los métodos. Si los métodos no cambian mucho, entonces está diciendo que tengo una muy buena estructura de clustering. Bien, y eso es lo que hicimos. Lo guardamos estas dos estructuras aquí y acá. Entonces, calculemos dendrograma número 1 y dendrograma número 2. Y yo quisiera ahora compararlos. Y para eso lo que voy a hacer es calcular el grado de entanglement, que significa, veamos con la gráfica para que se vea mejor en la gráfica. De un lado tengo un método, un dendrograma, y de otro lado tengo un dendrograma. El coeficiente de entanglement tiene que ver con cuántos de estas rayitas se cruzan, de enredo. Entanglement significa el enredo. ¿Cuántas de estas rayitas se cruzan? Los dos métodos son buenos. O sea, disculpen, hay una muy buena correlación entre los métodos si hay muchas menos rayitas que se cruzan, porque significa que cada uno corresponde evidentemente al mismo clúster. Veámoslo un poquito mejor. Acá yo voy a elegir no toda la data, sino es parte de la data, y por eso elijo un sampleo. Dame 50 datas nada más para poderlos ver mejor. Entonces hago los dos métodos y comparo. ¿Ok? Vamos a ver el entanglement. Y aquí es para comparar con parte de la data. Me doy cuenta que no hay ningún entanglement, que en una estructura es la misma que la otra estructura, y en este caso el entanglement me da 0 y es porque elegí parte de la data, nada más, no lo elegí toda.
Pero estoy diciendo que ambos me dan estructuras muy parecidas si utiliza toda la data, y si utilizo la mitad, un poquito de la data, que son 50 observaciones nada más, me permite entonces ver que ambos son muy parecidos. Es decir, no tengo ninguna diferencia entre si yo ocupo average y ocupo WAR. Esto es otra forma de definir cuál ocupo, cuál de los dos métodos ocupo. Bueno, si los dos me están ofreciendo la misma estructura, me quedo con cualquiera de ellos en principio. Si los dos me dan una estructura muy distinta, y eso me lo da el coeficiente este coeficiente del tangegrama que se llama, es cuán enredados están los dos métodos. Si hay mucho enredo, en principio entonces tengo que elegir uno y casarme con uno nada más, de acuerdo a los resultados que me va dando en general el resultado final, más que nada. Bien, uno puede, claro, mejorar la gráfica para que me ocurra también que me dice que el entanglement es cero, o definir la distancia cofenética de ambos métodos, y me dice que hay una muy buena correlación que está entre los dos, alrededor del 0,99 en este caso. Por supuesto que si dejo toda la data como la tenía arriba, en vez de tomar una muestra, voy a dejar toda la data. El coeficiente es bajito también de enredo, pero sí hay enredo. Ya aquí hay un enredo, coeficiente 0,09, y veamos la distancia de correlación, nuevamente 0,99, en principio la distancia cofenética. ¿Okay? Chicos, en principio eso es todo lo que tenía. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran. Me da miedo de preguntarles si tienen preguntas, porque en realidad fue mucho la materia, pero si se fijan, a grandes rasgos no es demasiado. Es simplemente definir la distancia, definir el método y hacer visualizaciones. Esas son las tres cosas. Ok. Yo sé que hay que revisarlo con calma, no hay problema. Los comandos están ahí. Por lo general deben cambiar solamente la data e interpretarla. Eso es lo que hay que trabajar, ¿ok? Dame un segundito, voy a dejar abierta la visualización, la cámara. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo sé que tienen que revisarlo con calma, no hay ningún problema. Véanlo. Es mucha materia así al principio. ¿Sí? ¿Algo? Está claro, profe, se entiende bien. Bien, buenísimo. Repito, no es dramático, se ve que hay muchos comandos, pero tampoco es como es complejo en el sentido de que haya algo nuevo, solamente son formas distintas de visualizar. O sea, si yo hago un resumen muy breve, repito, defino la distancia, defino el método. Una vez que tengo el método, visualizo los dendrogramas o visualizo el número de clúster. Una vez que tengo eso, utilizo el comando aggregate para saber las características promedios que tiene y saber quiénes son los o sea, qué observaciones están en cada uno de los grupos. Fuera de eso, eso es justamente lo que debo hacer, no más que eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, igual puede subir el video para poder revisarlo como con calma. Sí, por supuesto, que van a estar los dos videos porque no he subido el de la vez pasada. Ya. Sí, va a estar ustedes tienen acá tienen ¿cómo se llama? En Canvas tienen los códigos, y Ujú. en principio también van a tener el video, y también tienen la presentación. ¿Qué cosa que hay que hacer? Repito, yo les entrego la data y por lo general los comandos no cambian mucho, solo van a cambiar evidentemente la data y los resultados. ¿Dónde tienen que fijarse ustedes? Tienen que fijarse en cuál es el número de clúster que yo quiero trabajar. Y eso va a depender mucho de la data. Viendo la data, viendo un dendrograma, me doy cuenta de cuántos grupos voy a quedar. Eso es lo que tienen que fundamentalmente enfocarse. ¿Sí? ¿Ok? Profe, Sí. yo entré un poco tarde a la clase y Ya. no estoy segura si habló antes del examen o algo. Sí, hablé del examen. Sí, el examen va a ser durísimo, terrible. No, no, nada que es un examen muy parecido a los certámenes. Básicamente yo les voy a entregar el examen el día viernes en la noche o sábado en la mañana, depende si me alcanzo, y les dejo aproximadamente 10 días para hacerlo. Es decir, la semana que viene completa, más unos días más para hacerlo. No lo dejen mucho más para allá porque igual se van a tropezar con los otros exámenes. Y, Ya. y el asunto es que entra toda la temática que hemos dado para resolver
por lo general 4 preguntas. Eso es. Profe, otra cosa, con las notas de los talleres, ¿nos vamos a quedar con las 6 notas o se van a dejar las mejores? No, vamos a eliminar 2 y se juntan las notas de control, un control que tenemos con las notas de los 6 talleres, se eliminan 2 y quedan 5 notas. Ah, ya. Eso. Pero entonces, ¿cómo sería la ponderación? La ponderación, disculpen, la tienen ustedes arriba dentro a ver, ¿dónde está? Sí, en la calendarización. En la calendarización, dame un segundo. A ver, lo voy a mostrar ahora yo también. ¿Dónde está? Tendríamos entonces en todos los Me módulos. parece que los controles y los talleres y todo eso suma como un 45, creo. No, 35 yo creo. Deja ver. Un segundo. ¿Dónde estamos? La calendarización. Controles de tareas, o sea, controles y talleres son un 35 y las tareas son un... No, las tareas aparte. La tarea suma 15. Esa tarea es aparte. Ah. Lo que yo sumo en conjunto son los Ah, talleres y controles. Perdón, ¿dónde estaba? En alguna parte. Ok, aquí está. Ahí. Certamen 1, 25, los talleres más controles, estas dos cosas suman 35 y las tareas son ¿Ya? aparte, 15. Ya, súper. Ahora, repito, como la tarea solamente tenemos una, para que esa nota cambie, lo que vamos a hacer es tomar lo mejor del certamen junto con el examen y eso se repite en la tarea, como la tarea 2. ¿La tarea 2 va a ser promedio de certámenes? Promedio certamen, no promedio certamen, la mejor nota del certamen y Ah, ya. examen. Bacán. Entonces, Ya. de las tres notas, la mejor nota va a reemplazar la tarea número 2. Y eso sería Ya. el 15% de esto. Entonces, básicamente, repito, talleres más controles, el 35%. Certamen 25-25, las tareas el 15% y el examen, por supuesto, es el 30% de la nota. Esto hace, repito, eso hace... Profe, Sí, te escucho. ¿es individual? ¿El qué? ¿El examen? Ajá. No, el examen es de la misma estructura del certamen. Ustedes se juntan con el grupo Ah, bacán. no más de 3 y tienen que resolver usando todos los recursos que hemos empleado dentro del curso. Eso es. Pero igual, sí, ¿te escucho? ¿Y está corriendo la regla del 3 o no? La regla del 3 está corriendo, no está corriendo la regla del 3. Así que Ya. no es un problema. Eso significa, Ya, ojalá bacán. no me hagan un mal examen, o sea, no me hagan 2,3. No, claro. Eh, Pero es que creo que ya pasé, pero... cree que ya pasaste y mejor no hacer nada del examen. No, pero igual lo voy a hacer, profe, Ya, estupendo. con el ranking. Te descubrimos rápidamente que ya hacemos un cálculo de dejemos el examen nomás y listo. Ya, ok, estupendo. No, lo voy a hacer igual. Bien, me parece entonces, igual el examen va a estar listo el viernes, como le decía, para hacerlo y tienen como, 10 días aproximadamente para hacerlo. Ya, profe, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, chicos, entonces yo creo que estamos bien. Si hay alguna pregunta más, Ah, sí, dale. profe, es que a mí no me aparecía el certamen 2 en mi UDD. Me aparece solo el certamen 1. Dame un segundo. Certamen 1, ¿no te aparecía el certamen 2? Dame un segundo nada más para ver si lo encuentro acá y lo muestro incluso en pantalla. O lo quieres ver aparte, no sé. A mí tampoco, profe, me parece. ¿No te aparece el certamen? Ah, qué cosa más extraña, por favor. Sorry. Me parece que a nadie le aparece. Eso es muy extraño. Dame un segundito. Por favor. Voy a cambiar un momentito las cosas. Déjenme... Denme 2 minutos nada más, o 1 minuto, vaya, pero no demasiado. ¿Dónde está? Necesito entrar al sitio de Moodle para poderlos ver si está. Es que puse todas las notas y realmente es muy raro que no aparezcan, que están todas Pero, exactamente. profe, a lo mejor le subí las notas a las personas que hicieron la entrega y no a las otras personas del certamen, ¿o no? No, le subí las notas Porque a todas. mí tampoco me aparece. Ya, hay algo extraño, déjame ver un segundo, estas notas, de hecho quiero mostrárselo para que vea que o está pasando algo extraño o no, déjame ver si, ¿dónde lo tengo? En alguna momento lo va a aparecer, dame un segundo.
Tengan paciencia, chicos. Es que notas UD, aquí vamos a entrar aquí. Y ahí les voy a mostrar en pantalla las notas que están puestas. Un segundo, es que tengo varios cursos. El problema es ese, que tengo muchos cursos. Ingreso de notas. Ya, ingreso de notas. Ya, ok. La sede de Santiago. Ups, son muchos. Y está demorado el asunto. Ingeniería Civil Industrial. Ok, buscar. Ya. Chicos, yo no voy a cometer una imprudencia con ustedes, pero bueno, que les voy a mostrar a todos las notas, digamos, ¿no? De todos. No sé si me permiten hacer eso. Sí, no hay problema. ¿No hay problema? Sí, Ok, profe. listo. Si ustedes ven acá en el MUDD, yo tengo las notas, ¿no? Y aquí está certamen 1, certamen 2. ¿Sí? Lo que yo tengo como control es 35% es la suma de los talleres y lo que tengo acá es las tareas. 15% que falta rellenar todavía, es la que no tengo todavía, porque todavía tengo que esperar tenía que esperar completar las notas. ¿Sí? Ya están listas, las voy a subir. Pero aquí están las notas, no sé, aquí están las notas de los dos certámenes. Entonces, fíjense que está llena, salvo una persona que no está, están todas las notas. ¿Quién le falta la nota? O sea, a mí en mi UDD me aparece solo la nota del primer certamen, pero sé cuál es mi nota del segundo certamen porque mi compañero me la dijo, que era la persona que Pero, entregó. es algo A mí extraño. me pasa lo mismo, profe. Puede ser lo siguiente, puede ser, vean, ustedes pueden acceder ahora Sí, y pueden ver, puede ser que yo no haya apretado el botoncito de publicar las notas, a ver, voy a ver. por favor, porque en realidad es muy raro porque si no, no se calculan las notas y eso es un drama. Pero ya Ah, tengo No, profe, me sigue sale apareciendo el certamen 1. solo certamen 1. ya, ok, voy a preguntar eso entonces en la facultad porque en realidad yo tengo puesto las notas acá. Si fijan, ya están las notas de los certámenes aquí y están todas las notas, salvo una nota nada más que es la que no pongo porque está suspendida la persona, digamos, ¿no? Ya, están todas acá. Bien, si ustedes conocen sus notas, esas son las notas que son realmente, en las que yo les mandé, fue la que yo subí acá, y lo que voy a verificar en la facultad es por qué no aparecen las notas, nada más. ¿Se entiende, no? Pero no se preocupen, las notas están ahí. Eso. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ya, ¿De qué? ¿Estamos ok entonces? Profe, tengo una última duda que me quedo dando vuelta. Dale. Que le daba ese 35%. ¿Usted va a hacer el control con los talleres como ponderaciones iguales y un promedio? ¿O va a seguir manteniendo la ponderación de control mayor a la de los talleres? No entendí, de nuevo, más rápido, más Es que despacio. dijo que iba a promediar los controles con los talleres. Y todos valen lo mismo. ¿Sí? Sí. Esa es la Es forma que lo que pasa es que, o sea, por lo menos a mí me perjudicaría mucho. Porque hubo un par de... es la forma de hacerlo, juntar los tareas, en realidad da lo mismo en general. En general, lo que Es vamos que a tener, sí, recuerden que tenemos 6 talleres Ujú. y un control, o parecido como eso. Son 7 notas, de las cuales se eliminan 2. Eso es. Sí, pero lo que iba es que inicialmente el control tenía más ponderación, por eso digo que me perjudica algo, no mucho, pero algo me perjudica. No lo sé Porque hubo un par de talleres que no puedo entregar. no sé si perjudica mucho en realidad. En realidad esa es la forma de calcularlo y no va a ser mucho drama, digamos. ¿Por qué no va a ser mucho drama? Porque en realidad si tienes muy buena nota en el control, ese no se va a desaparecer, digamos. No va a desaparecer la nota del control, al contrario, va a estar ahí, digamos, si tienes buena nota del control. Entonces, la idea, no sé por qué te va... escríbeme un correo calculándome las Ya, posibilidades tuyas, pero no creo que vaya a ser mucho ya, bueno, ahí lo veo con calma, profe, y le escribo entonces. Sí, eso. Ya, gracias. ¿De qué? Problema. ¿Estamos ok? ¿Sí, chicos? Sí, chao, chao, gracias, que Chao, esté que bien, estén profe. bien. Chao, Chao, chao. profe, que esté Chao, bien. profe, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Ahora, olvídese.